La historia de Enoc es una de las más misteriosas y fascinantes de toda la Biblia, y por una razón muy específica. Él nunca murió. Mientras que todos los demás personajes bíblicos tienen un final claro marcado por su muerte, Enoc simplemente desapareció de la faz de la tierra, siendo llevado directamente por Dios sin pasar por el proceso natural de la muerte. Esta extraordinaria historia ha capturado la imaginación de teólogos, historiadores y curiosos por milenios, generando debates intensos sobre qué significa realmente que alguien sea trasladado por Dios. ¿Fue Enoc realmente llevado vivo al cielo? ¿Qué señales nos está enviando esta historia? ¿Y por qué tantos prefieren no hablar de las implicaciones profundas de este relato? Para entender completamente la magnitud de lo que ocurrió con Enoc, debemos primero situarnos en el contexto histórico en el que vivió. Según las genealogías bíblicas, Enoc fue la séptima generación desde Adán, viviendo en una época que los textos describen como los primeros días de la humanidad, cuando los seres humanos tenían vidas extraordinariamente largas y el mundo era fundamentalmente diferente al que conocemos hoy. Los registros bíblicos nos dicen que Enoc vivió 365 años, una cifra que, aunque considerable para nuestros estándares modernos, era relativamente corta comparada con sus contemporáneos. Su bisabuelo Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años, convirtiéndose en el ser humano más longevo registrado en las Escrituras. Pero la longevidad de Enoc no es lo que lo hace especial. Lo que distingue a este hombre de todos los demás es una frase simple pero revolucionaria que aparece en el Génesis. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta declaración, aparentemente sencilla, encierra uno de los misterios más profundos de la historia humana. ¿Qué significa exactamente caminar con Dios? Los textos hebreos utilizan la palabra halak para describir esta relación, que implica mucho más que una simple creencia religiosa. Y halak sugiere una comunión íntima, un andar lado a lado, una relación de compañerismo tan estrecha que trasciende las barreras normales entre lo humano y lo divino. Los eruditos han debatido durante siglos sobre la naturaleza exacta de esta relación especial. Algunos sugieren que Enoc desarrolló un nivel de rectitud y pureza espiritual tan extraordinario que Dios decidió preservarlo de la corrupción del mundo. Otros proponen que Enoc recibió revelaciones especiales que lo prepararon para una misión única que requería su preservación. La tradición judía, particularmente en los textos apócrifos como el libro de Enoc, expande enormemente esta narrativa. Según estos escritos, Enoc no solo caminó con Dios, sino que recibió visiones extraordinarias del cielo, los ángeles y los misterios del universo. Se le describe como un escriba celestial, alguien que registró los secretos divinos y las profecías sobre el futuro de la humanidad. Estos textos, aunque no forman parte del canon bíblico oficial, fueron ampliamente leídos y respetados en la antigüedad. El apóstol Judas incluso cita el libro de Enoc en su epístola, refiriéndose a una profecía sobre el juicio divino que Enoc supuestamente recibió. Esto sugiere que, al menos en algunos círculos del cristianismo primitivo, las tradiciones sobre Enoc eran consideradas auténticas y valiosas. Pero regresemos al evento central, la desaparición de Enoc. El texto hebreo utiliza la palabra lakach, que significa tomar o llevar, la misma palabra que se usa cuando Dios tomó una costilla de Adán para crear a Eva. Esto implica una acción deliberada y directa de Dios, no un evento natural o accidental. La carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento proporciona una perspectiva adicional sobre este evento. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado, porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado,
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta descripción enfatiza que la traslación de Enoc fue el resultado directo de su fe extraordinaria y su capacidad de agradar a Dios de manera excepcional. La palabra griega utilizada aquí, metatitemi, significa trasladar o transferir de un lugar a otro. Es la misma palabra que se usaría para describir el movimiento de un objeto de una habitación a otra. Esto sugiere que Enoc fue literalmente movido de la tierra a otro lugar, presumiblemente el cielo o alguna dimensión celestial. Esta traslación sin muerte hace de Enoc una figura única en la historia humana registrada. Solo otra persona en las escrituras hebreas experimentó algo similar: el profeta Elías, quien fue llevado al cielo en un carro de fuego. Sin embargo, incluso el caso de Elías es diferente, ya que su ascensión fue más dramática y visible, presenciada por su discípulo Eliseo. La singularidad de estos dos casos ha generado especulaciones teológicas fascinantes. Algunos estudiosos sugieren que Enoc y Elías fueron preservados para cumplir roles específicos en el plan divino para la historia humana. La tradición cristiana los identifica a menudo con los dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis, quienes supuestamente regresarán durante los últimos días para proclamar un mensaje final a la humanidad. Pero más allá de las especulaciones escatológicas, la historia de Enoc plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la muerte y la relación entre lo físico y lo espiritual. Si es posible para un ser humano ser trasladado sin morir, ¿qué nos dice esto sobre las limitaciones que percibimos en nuestra existencia terrenal? La ciencia moderna ha explorado conceptos que, aunque completamente diferentes en contexto, resuenan de manera intrigante con la idea de traslación. La física cuántica habla de teletransportación de partículas, donde la información cuántica de una partícula puede ser transferida instantáneamente a otro lugar. Aunque esto está muy lejos de la traslación de un ser humano completo, demuestra que nuestro universo opera bajo principios que van más allá de nuestra comprensión cotidiana. Las implicaciones teológicas de la traslación de Enoc son profundas. Si Dios puede preservar a un ser humano de la muerte y trasladarlo a otro reino de existencia, esto sugiere que la muerte no es una barrera absoluta desde la perspectiva divina. La muerte, que percibimos como el final definitivo de la experiencia humana, podría ser simplemente una transición que puede ser evitada bajo ciertas circunstancias extraordinarias. Esta posibilidad ha influido en el desarrollo de diversas tradiciones religiosas. En el cristianismo, la promesa de resurrección y vida eterna se basa en parte en la demostración de que Dios tiene poder sobre la muerte. En el judaísmo, la historia de Enoc ha inspirado especulaciones místicas sobre la posibilidad de alcanzar niveles tan elevados de rectitud espiritual que uno pueda trascender las limitaciones físicas normales. El Islam también reconoce a Enoc, conocido como Idris en árabe, como un profeta importante. El Corán menciona que lo elevamos a un lugar alto, lo que muchos intérpretes musulmanes entienden como una referencia a su traslación al cielo. Esta convergencia entre las tres religiones abrahámicas sobre la naturaleza especial de Enoc sugiere que estamos tratando con una tradición muy antigua y ampliamente reconocida. Pero aquí llegamos a uno de los aspectos más intrigantes de toda esta historia. ¿Por qué tantos prefieren no hablar de las implicaciones más profundas de la traslación de Enoc? La respuesta puede estar en que esta historia desafía algunas de nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad. En una época dominada por el materialismo científico, la idea de que alguien pueda ser físicamente trasladado a otra dimensión de existencia es, en el mejor de los casos, difícil de aceptar. Para muchos, es más cómodo tratar la historia de Enoc como una alegoría o un mito que como un relato histórico literal.
Sin embargo, hacer esto requiere explicar por qué este relato particular fue preservado y transmitido con tanta consistencia a través de múltiples tradiciones religiosas. Otra razón para la incomodidad con la historia de Enoc puede ser que plantea preguntas incómodas sobre por qué este favor particular fue extendido solo a unas pocas personas en toda la historia. Si Dios puede trasladar a alguien sin que experimente la muerte, ¿por qué no lo hace más a menudo? ¿Qué hace que Enoc y Elías sean tan especiales? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y tal vez esa sea precisamente la razón por la que la historia de Enoc sigue siendo tan poderosa. Nos recuerda que hay aspectos de la existencia que van más allá de nuestra comprensión actual, misterios que desafían nuestras categorías habituales de pensamiento. Los textos antiguos que mencionan a Enoc también nos proporcionan pistas sobre su carácter y las razones de su traslación. Se le describe consistentemente como un hombre de rectitud excepcional, alguien que vivió una vida de obediencia y devoción tan completa que logró una armonía única con lo divino. No era simplemente que Enoc fuera bueno, era que había alcanzado un nivel de bondad que lo transformó fundamentalmente. Esta transformación, según los textos, no fue instantánea. Enoc caminó con Dios durante 300 años después del nacimiento de su hijo Matusalén. Esto sugiere un proceso gradual de crecimiento espiritual y purificación que eventualmente culminó en su traslación. No fue un evento arbitrario o repentino, sino el resultado natural de una vida completamente dedicada a la búsqueda de lo divino. La genealogía en la que aparece Enoc también es significativa. Está situada en la línea que va desde Adán hasta Noé, colocándolo en el período anterior al gran diluvio, que según las Escrituras limpió la tierra de la corrupción que se había extendido por toda la humanidad. Enoc vivió en una época de creciente maldad, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres y cuando la violencia llenaba la tierra. En este contexto de decadencia moral creciente, la rectitud de Enoc brillaba como una luz en la oscuridad. Su capacidad de mantener su pureza espiritual en medio de la corrupción circundante lo marcó como alguien verdaderamente excepcional. Tal vez su traslación no fue solo una recompensa por su bondad, sino también un acto de preservación divina, salvándolo de presenciar la destrucción que se avecinaba. Los textos apócrifos amplían esta narrativa, describiendo a Enoc como alguien que recibió visiones del juicio venidero y que intercedió por la humanidad ante Dios. Según estas fuentes, Enoc no solo fue testigo de la decadencia de su época, sino que también fue privilegiado con conocimiento profético sobre el futuro de la raza humana. Una de las profecías más famosas atribuidas a Enoc y citada en el Nuevo Testamento, habla del regreso de Dios con decenas de millares de sus santos para ejecutar juicios sobre los impíos. Esta profecía ha influido profundamente en el pensamiento escatológico cristiano y judío, proporcionando una de las primeras descripciones claras de un juicio final universal. La conexión entre Enoc y las profecías del fin de los tiempos añade otra dimensión a su historia. No solo fue trasladado sin morir, sino que aparentemente fue preparado para desempeñar un papel en eventos futuros de importancia cósmica. Esto sugiere que su traslación no fue un final, sino más bien un comienzo de una misión más amplia. Esta perspectiva transforma completamente nuestra comprensión de lo que significa ser llevado por Dios. En lugar de ver la traslación como una recompensa final por una vida bien vivida, podemos verla como una preparación para un servicio continuo en un nivel diferente de existencia. Enoc no fue removido del servicio divino, fue promovido a una forma más elevada del mismo. Las implicaciones de esta comprensión son asombrosas.
sugiere que hay niveles de existencia y servicio que van más allá de lo que normalmente experimentamos en esta vida terrenal. También implica que el crecimiento espiritual y la rectitud pueden llevar a transformaciones tan fundamentales que trascienden las limitaciones físicas normales. Esta idea ha influido en diversas tradiciones místicas dentro del judaísmo, cristianismo e islam. Los místicos judíos han hablado durante siglos de la posibilidad de alcanzar niveles tan altos de pureza espiritual que uno pueda experimentar una forma de ascensión mientras aún está vivo. Los santos cristianos han reportado experiencias extáticas que parecen transportarlos temporalmente a reinos celestiales. Los sufíes musulmanes han desarrollado prácticas destinadas a lograr estados de conciencia que trascienden las limitaciones ordinarias. Pero regresando a la pregunta original, ¿por qué tantos prefieren no explorar estas implicaciones más profundas? Una respuesta podría ser que hacerlo requiere un cambio fundamental en nuestra comprensión de la realidad. Si tomamos la historia de Enoc literalmente, debemos aceptar que nuestro universo opera bajo principios que van mucho más allá de lo que la ciencia materialista puede explicar actualmente. Esto no significa que debamos abandonar la investigación científica o el pensamiento racional. Más bien, sugiere que debemos mantener una mentalidad abierta sobre la posibilidad de que haya aspectos de la realidad que aún no comprendemos completamente. La historia de Enoc puede ser vista como un recordatorio de que el universo es mucho más misterioso y maravilloso de lo que a menudo asumimos. También es importante considerar que la resistencia a explorar estas implicaciones puede surgir de un malentendido sobre lo que significa la fe. Algunos pueden pensar que aceptar historias como la de Enoc requiere abandonar completamente el pensamiento crítico o ignorar las inconsistencias aparentes. Sin embargo, una fe madura puede incluir tanto la aceptación de misterios como el uso riguroso de la razón para explorar sus implicaciones. La historia de Enoc también plantea preguntas importantes sobre la naturaleza del tiempo y la eternidad. Si fue trasladado sin morir, ¿dónde está ahora? ¿Existe en algún reino atemporal o ha continuado viviendo a través de los milenios en alguna forma transformada? Estas preguntas pueden parecer especulativas, pero tocan cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia que han fascinado a filósofos y teólogos durante milenios. Una de las señales más poderosas que la historia de Enoc puede estar enviando es sobre el potencial humano. Si un ser humano pudo alcanzar tal nivel de rectitud y comunión con lo divino que fue trasladado sin morir, esto sugiere que el potencial humano para el crecimiento espiritual es mucho mayor de lo que normalmente asumimos. No estamos limitados a las experiencias ordinarias de vida, lucha y muerte. Hay posibilidades que van más allá de estos patrones normales. Esta perspectiva puede ser tanto inspiradora como desafiante. Por un lado, sugiere que cada persona tiene el potencial de alcanzar niveles extraordinarios de crecimiento espiritual y conexión con lo divino. Por otro lado, establece un estándar que puede parecer imposiblemente alto. ¿Cómo puede alguien esperar caminar con Dios de la manera que lo hizo Enoc? Tal vez la respuesta esté en entender que el caminar de Enoc con Dios no fue un evento único e irrepetible, sino un ejemplo de lo que es posible cuando alguien se dedica completamente a la búsqueda de la rectitud y la comunión divina. Su historia no está destinada a ser simplemente admirada desde la distancia, sino a inspirar a otros a buscar sus propias formas de intimidad con lo sagrado. En conclusión, la historia de Enoc nos presenta una de las señales más poderosas y misteriosas de toda la literatura religiosa antigua. Su traslación sin muerte desafía nuestras suposiciones sobre las limitaciones de la existencia humana
y sugiere posibilidades que van mucho más allá de lo ordinario. Que tantos prefieran no explorar estas implicaciones más profundas puede ser comprensible, pero también puede representar una oportunidad perdida para expandir nuestra comprensión de lo que significa ser humano y de las posibilidades extraordinarias que pueden estar disponibles para aquellos que, como Enoc, eligen caminar verdaderamente con lo divino.